Ya, como les decía, buenos días. La clase que nos toca hoy día es un tema que también sale en los proyectos que tenemos que realizar, que es el tema de gobernanza, ¿ya? Y algunas tareitas que les voy a dejar para pendientes, ¿ya? Comenzamos entonces siempre con lo que son los conceptos, ¿ya? Vamos a hablar el término, perdón, de gobernanza, un término que más o menos se acuña en 1990, ¿ya? Y la idea de este término era hablar o definir lo que se llama el buen gobierno, ¿ya? En algunas partes también habla de el gobierno horizontal, em, del buen gobierno, de la buena forma de gobernar, de una democracia más directa, etcétera, ¿ya? Em, También tiene la idea de hacer de reformular la posición del Estado frente a sus ciudadanos. Por eso es como la nueva forma de gobernar. Ahora, después vamos a ver en las definiciones que tiene este alcance y los alcances que tiene, perdón, esta palabra, realmente no es nada nuevo, sino que es algo que ya debiese haber estado inserto desde hace mucho tiempo, ¿ya? Para entender cómo se articula la gobernanza tenemos que entender algo básico que son los tres poderes del Estado: el poder legislativo representado por el Parlamento y nuestros diputados y senadores. Eh, el poder ejecutivo, que sería el presidente, especialmente en Chile con nuestro régimen presidencialista, y el poder judicial representado entonces por todos los jueces y todas las instituciones judiciales jerárquicas y centralizadas en la Corte Suprema. Se habla de un cuarto poder que hablaría de el poder de los medios de comunicación, pero solamente cuando los medios son libres, no están adosados al gobierno o más que nada no son proclives al gobierno, ¿ya? Con tal de ser medios objetivos, lo más libres posibles, articularían un poder más que nada fiscalizador de los tres poderes anteriores. Y finalmente se habla del quinto poder, que sería la participación ciudadana en las decisiones, ¿ya? Y nos vamos a concentrar en la participación de este último elemento, ¿ya? Estas son varias definiciones de diferentes papers, son definiciones textuales, ¿no es cierto? Dice, es una forma de desarrollar políticas públicas que involucra el cambio en el equilibrio entre Estado y sociedad civil. Vamos a ver en la siguiente lámina cómo el Estado tiene una relación jerárquica absoluta sobre la población y unidireccional. Eh, Otro paper dice que el objetivo de la gobernanza es promover un nuevo modo de gestión de los asuntos públicos, fundado en la participación de la sociedad civil a todos sus niveles, que sería nacional, local, regional e incluso las competencias internacionales. La RAE lo define como la manera de gobernar que propone como objetivo un logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, es decir, que nuestro gobierno funcione, que la institucionalidad se mantenga, que haya un Estado de Derecho y que haya un desarrollo económico basado también en los derechos y respetando los derechos humanos de las personas, ¿ya? Dice también que debe promover un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad y el mercado de la economía, ¿ya? Y eso es súper importante porque el concepto que yo les vengo repitiendo hace poco: primero tenemos que tener torta y después se reparte esa torta, ¿ya? Como les comentaba, eh, la forma clásica de gobierno se establece de un gobierno eh, central, jerárquico, eh, unidireccional en toma de decisiones y básicamente el Estado se pone por sobre las personas, por sobre el colectivo y manda leyes hacia abajo, manda directrices e intervenciones sobre la población, ¿ya? Lo que pretende
pretende la gobernanza y todo lo que es la participación ciudadana es una relación bidireccional lo más oriental posible. ¿Ya? Aquí en la lámina sale como una dirección bidireccional básicamente equilibrada. Esto es imposible de lograr, ya que siempre el Estado debe estar un poquito más arriba que la sociedad, entendiendo el Estado como también personas que son parte de la sociedad y que están elegidas para tomar ciertas determinaciones. Y al tomar esas determinaciones que afectan a toda la población, los coloca indudablemente un poquito por sobre ellas. Pero el concepto es que el Estado, tanto como las personas, debiesen estar lo más balanceado posible con relaciones de poderes interdigitadas, es decir, primero hay una comandancia del gobierno hacia la sociedad, pero también hay un feedback hacia el gobierno de lo que son las necesidades del pueblo, ¿ya? Eso es lo que se pretende. Como dice acá la lámina, se habla de todo lo que no es gobierno, por decirlo así, como los actores sociales, ¿ya? Y eso lo vamos también a revisar después. ¿Por qué hablamos de gobernanza? ¿O por qué, por qué debiese hablar de gobernanza, especialmente de gobernanza en salud? Y es porque los papers, las investigaciones indican que toda la implementación de políticas públicas implican lógicas de toma de decisiones y esas direcciones deben ser bidireccionales para que tengan un efecto real sobre la población, ese efecto sea adecuado y esté adecuado, valga la redundancia, a las necesidades de dicha población, entendiendo que si mandamos una directriz desde Santiago al consultorio de Calama, por ejemplo, no van a ser las mismas necesidades, no va a ser la misma idiosincrasia, no van a ser las mismas dificultades que puede tener el CEFAM de Alerce, por ejemplo. ¿Ya? También se indica que la lógica de toma de decisiones está determinada por factores sociopolíticos y económicos locales. Es decir, repitiendo básicamente lo mismo, pero de otra manera, que la lógica de toma de decisiones o las necesidades de la creación de algunas directrices, de algunas formas de trabajo, de la resolución de ciertos problemas, debe ser conversado a nivel primero local. ¿Ya? No sacamos nada de que Santiago nos mande una orden si derechamente eso no se puede lograr en nuestro consultorio o en nuestro servicio de salud, por muy general o grande que sea el servicio de salud del Reloncaví, ¿ya? Siempre van a haber problemáticas y concepciones de cómo abordar esa problemática que pueden ser diferentes, ¿ya? Y también, tomando en cuenta todo lo anterior, se plantea el desafío de discutir que los sistemas de salud se gobiernan a sí mismos en el proceso de toma de decisiones en base a la opinión y calificación de la sociedad donde proveen esos servicios. Insisto, esto es más de lo mismo, pero hablado de diferentes maneras o diferentes aristas, en la que se habla que el, el propio consultorio debiese tener la potestad y la autonomía para lograr una toma de decisiones que implique una mejora en la calidad de sus servicios de esa población en particular, ¿ya? Y obviamente basado en las evaluaciones y calificaciones que entrega esa misma población. Es decir, la población tiene una necesidad, se la indica al consultorio, el consultorio hace una toma de razón, hace un protocolo y devuelve eso como provisión de servicios hacia su propia población, la cual debe volver a ser discutida, evaluada y finalmente volver hacia el consultorio para, ¿no es cierto?, la reformulación, la mejora, la eliminación, lo que se requiera de dicha política pública, ¿ya? Si nos abocamos específicamente al concepto de gobernanza en el sistema de salud, vamos a hablar de que em, se necesitan ciertos aspectos, ¿ya? Que deben ser básicos para una mejor intervención en la sociedad, ¿ya? Y los objetivos para eso van a ser
una mayor equidad en el acceso y financiamiento de salud. Hablábamos, por ejemplo, en, en otras clases de que el financiamiento que se le puede dar a un servicio de salud por sobre otro puede ser mayor en dinero, pero también puede em, estar adaptado a las necesidades básicas. Hay ciertos servicios de salud que bajo sugerencia o programación propia van a tener mejores resultados que otros, producto de una buena gestión, y a esos les tenemos que dar más dinero, pero también basado en un concepto de equidad y no quitar dinero a otros servicios de salud que también los necesiten, ya entendiendo que los recursos son limitados. Deben haber igualdad de oportunidades y las responsabilidades de la población ante la ley, ¿no es cierto? Las cuales deben construir de alguna forma el sistema. Es decir, por impuestos o seguros, nosotros debemos de alguna forma contribuir con nuestra propia salud y contribuir hacia un sistema universal de derechos sociales que permita una universalidad de la cobertura en salud, ¿ya? Eso es como objetivo general, básicamente no en todos los países se cumple. El otro objetivo es indudablemente la participación del actor social, la participación de nuestras personas a cargo, que son nuestra población objetivo del consultorio o nuestra población general cuando trabajamos a nivel de servicio de salud, ¿ya? Es ahí donde la participación ciudadana se hace necesaria y más que necesaria, se hace obligatoria, ¿ya? ¿Cuál sería el proceso propiamente tal? Es, primero que nada, el servicio de salud debe ser requerido o nuestro consultorio debe ser requerido de algún servicio o tratamiento que necesitamos. Por ejemplo, pensemos en un ejemplo en donde construimos un consultorio en una población y en esa población tiene elevada cantidad de mujeres. Vamos a necesitar, por ejemplo, que haya en ese servicio de salud un adecuado servicio para ellas, pero eso no significa que no haya un detrimento hacia los hombres, sino que van a haber más recursos o más necesidades hacia esa parte. Entonces, lo que vamos a requerir es, por ejemplo, más matrones, probablemente un médico ginecólogo que vengan una vez al mes, vamos a tener médicos que estén adecuados a problemáticas familiares, etcétera, que van a dar un tratamiento necesario. Luego se va a formar un protocolo de atención, ese protocolo de atención se va a llevar a cabo y es ahí donde entra nuestra población objetivo, en donde la población va a ver cómo este protocolo se implementa, cómo esta forma de trabajo se implementa. Y lo que debiese suceder es que si ese protocolo es insuficiente, se generen reclamos. Si ese protocolo no llega a tener la cobertura necesaria, la gente requiera mayor cobertura, se generen listas de espera, se generen reclamos de por qué no está abarcándose a toda la población, etcétera. Que es lo que va a ir ahí una evaluación que puede ser positiva, negativa o que requiere de em, reformulaciones. ¿Qué es lo que se va a lograr ahí? Que se cambie la implementación, se mejore, ¿no es cierto? Por eso la flechita va de vuelta y tanto la formulación del protocolo como su implementación deba ser mejorada, reformulada, se cambien las coberturas. Hay en ocasiones los programas o la forma de solucionar problemas de salud pública, de repente no resulta o no resulta con el impacto que uno necesita. Por lo tanto, debe ser reformulado, ¿ya? Una de las políticas, por ejemplo, que siempre trata de cambiar o trata de ser innovadora es el tema de la educación, de cómo educamos a los pacientes, ¿ya? Y, por ejemplo, en algún minuto de forma de intervenir, se implementó la utilización de pancartas, la utilización de pósters,
etcétera, en los consultorios y en los hospitales. Hasta el día de hoy incluso hay muchos pósters informativos en básicamente todas partes, pero las investigaciones indican que son la forma de propaganda y de educación que menos impacto tiene sobre la población y derechamente la lectura que se genera de estos pósters, pancartas y etcétera es casi nula en cualquiera de los lugares. ¿Ya? Por eso es que tienen que tener esas letras grandes, letras con contraste de color hacia su fondo, etcétera. ¿Ya? Pero básicamente la implementación de esa forma de educación no ha sido efectiva. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Como no fue efectiva, no tuvo un impacto en la salud pública, debe volver a la parte de formulación del protocolo de educación, en este caso, bajo el ejemplo, y reformularse con una nueva idea. ¿Cómo se puede reformular esa misma idea o ese mismo ejemplo? Haciendo educación directa, es decir, trasladando el personal de salud, por ejemplo, a un liceo y haciendo charlas, ¿ya? Y después evaluar las charlas, que es lo que se hace actualmente y lo que algunos internos hemos realizado en alguna época. Por ejemplo, a mí me tocó hacer educación en salud en los cuartos medios porque era mi población objetivo para mi trabajo y fui a hacer educación a los cuartos medios. ¿Cómo yo evalué que eso haya sido, que haya tenido algún tipo de impacto? La forma más básica de evaluación es hacer una prueba. Es decir, luego de la educación se dio un tiempo para conversar, ¿no es cierto?, generar dudas, resolverlas y luego de eso una prueba que iba a ser calificada con nota, que obviamente no tenía impacto en su currículum, sino que era solamente para mí. Y se evaluó. Creo que en su minuto tuvo un impacto bastante bajo, pero sí tuvo una buena evaluación de que había sido entretenida, que había logrado buena participación de los alumnos. Entonces, esa como forma de trabajo sirvió, ¿ya? Ahora, eso a largo plazo tiene que tener mucho cuidado, porque la evaluación, la calificación de nuestro programa público va a generar finalmente que se generen políticas públicas, ¿ya? Que van a indicar la utilización de recursos, de cómo se financia, de quién está a cargo, cuál es el organigrama, cuál es la jerarquía de dicho programa, a quién responde dicho programa y cómo eso se va a continuar eh, implementando a nivel nacional si es que es un programa nuevo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de esto, tenemos que tener en consideración que la política pública, cuando hablamos de ella, la restringimos a básicamente la solución de un problema, ¿ya? Por ejemplo, el problema de cobertura y el problema de acceso a la salud y también el problema de financiamiento tuvo que reformularse un tiempo atrás y tuvo que hacerse la reforma en salud que finalmente, producto de las investigaciones que hizo el propio gobierno, indicaba que debía hacerse un plan nacional. Ese plan finalmente decantó en lo que se llamó Auge y posteriormente en lo que se llama GES, ¿ya? Y actualmente uno se refiere a dicho programa como Auge GES o simplemente GES. Ese programa que en primera instancia fue pequeño, fue limitado y entró en fases piloto o fases de marcha blanca, se transformó finalmente en una política de Estado. ¿Cuál? Es la de avanzar hacia una salud pública con garantías explícitas. Es decir, ya no es solamente un derecho, sino que estamos hablando no derechamente, estamos hablando eh, tácitamente de de un derecho garantizado por el Estado y que esa garantía está expresada en una ley, ¿ya? Y por eso esa fue una de las causas del cambio de la auge del GES, porque también implicó también un cambio de muchos protocolos de atención y de muchas garantías que pretendía dar el Estado que no podía dar y que tuvieron que ser reformuladas, porque derechamente en el proceso evaluativo, en el proceso de marcha blanca, de los primeros años incluso, tuvo que ser reformulado para lograr legalmente una cobertura adecuada, ¿ya? Entonces, ese pensamiento, esa forma de trabajo que primero se pensó, se implementó con pequeñas cantidades o unas
cantidades limitadas de patología, va creciendo año a año y la política finalmente del Estado, que tiene que ser a 40, 50 años plazo, va entonces en un camino progresivo hacia una cobertura universal de ojalá la mayor cantidad de patologías. Y esas patologías finalmente se llaman patologías auge o patologías GES, ¿ya? Por eso sale este cuadrito de políticas públicas en pregunta, porque no todos los programas o implementaciones van a lograr que eso se transforme en una política pública nacional que implique un trabajo a largo plazo y una mejora a largo plazo de lo que es la salud pública. ¿Ya? Para tal efecto, todo lo anterior, todos y cada uno de los pasos que va sucediendo, necesita de actores que sean, como sale en la lámina, transparentes, imparciales, responsables, educados y informados para que ejerzan su labor de forma transversal. ¿Ya? Transparente quiere decir que no esté influenciado por alguna forma política o privada que implique una corrupción subyacente de quien está implementando la política, ¿ya? Que sea una política verdadera de trabajo y no tenga una influencia partidista de ella, que influya, ¿no es cierto?, en el producto final. Que sea imparcial, es decir, la idea es que sea lo más objetivo posible. Si el programa no funciona, no insistir en ello, sino mejorarlo rápidamente para que finalmente sí funcione. Responsable en el sentido de que llevarla a cabo implica una maduración financiera, una, eh, un concepto a largo plazo, una sustentabilidad a largo plazo, que implique que no debamos, que tenga una responsabilidad fiscal y una responsabilidad propia de trabajo. Es decir, no vamos a pescar una reforma y después la vamos a dejar tirar a medias, como sucede en algunos casos. ¿Ya? Y los actores en sí deben estar educados e informados, porque una persona que trabaje a nivel pública debe estar adecuada a todos los procesos y burocracias propias del Estado, debe saber manejarlas y trabajarlas, ¿ya? Porque los actores también deben estar informados y educados en lo que sale en salud pública. Y por ejemplo aquí yo hago un ejemplo con lo que me tocó también vivir en internado. En internado sucedió una problemática que obviamente sucedió por mala gestión derechamente, que es que el departamento de farmacia que estaba dirigida por un médico general, se había quedado sin insulina, ¿ya? Se había quedado sin todo lo que era todo lo que eran medicamentos o los medicamentos básicos para la población diabética de nuestro consultorio. Entonces, bueno, se vio la problemática, se vio quién era la gente responsable de por qué no se había sucedido, lo que tenía que, los papeles que tenían que hacerse, y esto decantó finalmente en lo que teníamos que hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacerse? Era solicitar, obviamente, dinero extra al, al gobierno, a la central de abastecimiento, ¿no es cierto?, para comprar medicamentos, pero ya de forma privada, porque estábamos sobre la marcha y los medicamentos, si los comprábamos en la Senabas, iban a generar una demora en la llegada de los medicamentos. Entonces, uno de los participantes habló de, por ejemplo, que si no se podía comprar por Chile Compra, que los comprásemos por Chile Express. Y eso es una barbaridad, porque no tiene nada que ver lo que es Chile Compra, que es una plataforma de compra de servicios públicos, versus Chile Express, que es una empresa privada de transporte, que por lo tanto, que por lo demás no puede llegar y transportar medicamentos así por así, sino que necesita de toda una orden de trabajo. ¿Ya? Entonces, si no tenemos actores educados que están trabajando en nuestro propio sistema de salud, no podemos tener una verdadera función o una función adecuada de nuestro servicio de salud. ¿Ya? Es un ejemplo básico de cómo hay mucha gente que está metida en el servicio y básicamente no sabe trabajar con el servicio. ¿Ya? Por eso también deben
ejercer su labor de, como dice ahí, en forma transversal. Es decir, todo el trabajo que tiene que hacerse tiene que ser en pos de una población y tiene que ser a largo plazo. Vamos con la siguiente lámina. Ya habíamos entonces hablado del concepto de actores, ¿ya? Los actores entonces van a ser el grupo o, como dice ahí, la lámina, los individuos, ¿ya? Pero estos individuos tienen que actuar de forma colectiva para generar acuerdos, ¿ya? Esos acuerdos decantan en la formulación de normas que finalmente son, más que una norma, más que una ley, es un protocolo de acción o de trabajo, ¿ya? ¿Qué son las normas entonces? O mejor dicho, las normas tienen el objetivo o asumen un rol de ser un análisis, ¿ya? Para orientar el comportamiento de los actores y además tienen la capacidad de ser modificadas debido a la necesidad de los propios actores, ¿ya? Los actores se tienen que juntar en alguna parte, porque no se puede conversar etéreamente al aire, tiene que haber una conversación bidireccional entre población y dirigentes, entre dirigentes y em, el servicio, la jefatura del servicio de salud o de nuestro consultorio o de nuestra alcaldía, etcétera, para hablar en algún lugar. ¿Y cuál va a ser ahí? El nodo. El nodo básicamente lo tenemos que entender como una mesa de negociación, ¿no es cierto? Donde todos los actores convergen, conversan, negocian y eh, formulan un producto. ¿Qué producto? La norma, ¿ya? ¿A través de qué? A través de todos los procesos que pasa el Estado, o el sistema, mejor dicho, ¿ya? Es decir, van a haber, va a haber un proceso histórico que genere primero una necesidad, que genere la necesidad de juntarse, hablar, como les decía, y negociar ciertas acciones requeridas por el gobierno, ¿ya? O sea, perdón, requeridas por la sociedad hacia el gobierno, ¿ya? Si vemos lo que dicen las investigaciones a través de esto, las dimensiones de la gobernanza se basan en que hay problemas, actores, normas sociales, los nodos y el autor, por ejemplo, Roth, en su paper del 2014, habla de que debe sí o sí haber una forma de evaluación para, obviamente, la reformulación de los productos, ¿ya? Hablamos de que tiene que haber, Dana, abra su micrófono para preguntar. Profe, perdón, pero es que usted está hablando y a mí no me queda claro lo que es un actor en este caso. Los actores, Sí, no, por favor, si no pudiese, escuché bien, no escuché, ¿no te queda claro los actores? sí, por favor, si pudiese volver a repetir eso. ¿Volvemos a la lámina anterior o lo hacemos con esta propia lámina? Eh, Mira, aquí está mucho más completo. Hufti lo define de la siguiente manera el concepto actor. Tú, ok, como persona propia, no puedes hacer nada. Estás sola contra el mundo, ¿ya? Por lo tanto, debes agregarte a personas que están en tu misma problemática o tienen tu mismo contexto, ¿ya? Ese contexto genera que se genere, sorry, sorry el poco vocablo, genera que que confluyan intereses colectivos. Es decir, todos tenemos el mismo problema, todos tenemos la misma necesidad, todos tenemos que caminar hacia algún lugar, ¿ya? Todos nos juntamos y generamos un colectivo, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, en el caso de la Universidad Austral, la Asociación de Mujeres, ¿cómo se llama? El Círculo de Mujeres, ¿ya? Todas tienen una problemática, todos quieren trabajar esa problemática de una forma particularmente similar, se agrupan y generan, obviamente, van a haber gente que dirija, va a haber gente que siga, pero todos van a negociar ciertas normas, ¿ya? Generalmente, o lo que se pretende de los actores es que tengan una conversación, ¿cómo decirlo? Como sale en la lámina, una relación horizontal entre ellos, que obviamente los liderazgos sean liderazgos positivos,
y esos actores van a confluir en que se genere, como dice la lámina, un liderazgo. Va a haber el círculo de mujeres, ¿no es cierto?, que va a ser un espacio de trabajo propio de las mujeres, que va a tener también la fuerza para conversar a la par o casi a la par con la gente que la está regentando, que por ejemplo en este caso, ya que estamos hablando de la universidad, sería dirección de escuela o la decanatura o el instituto de, por ejemplo, de salud, ¿cómo se llama el instituto de acá? El, Ciencias de la Salud, ¿no es cierto? Y trabajan, ya estos actores trabajan en la formulación de protocolos que cubran esa necesidad. O sea, ellos tienen primero, tienes que entender que todo esto parte de una problemática, de una necesidad de que de algún problema que yo tengo, que quiero solucionar, no lo puedo solucionar solo, me agrupo, me agrego, genero un líder y ese líder, basándose en algo democrático, obviamente, va hacia el actor, otro actor, que sería en este caso la universidad, bajo el mismo ejemplo, para negociar ciertas formas o normas de trabajo, ¿ya? Por eso es que dice ahí que hay reglas del juego que deben ser compartidas, o sea, una construcción de conversaciones, un espacio para trabajar. El espacio derechamente sería la mesa de negociación, como salía en la lámina anterior, para que todo esto confluya finalmente en una norma, ¿ya? Entendiendo una norma, Ya, insisto, no como una ley, sino que como una forma de trabajo. No sé si ahí quedó un poquito ujú, más claro. ya, pero entonces el actor sería siempre parte de la población, no sería parte del sistema de salud. Lo que pasa es que, a ver, el concepto es un poquito más amplio. Sí, parte del individuo primero, parte de tú sola. Ese es un actor, Mm, ¿ya? Luego ese actor tiene que juntarse con otros actores, o sea, otros tus, otros alumnos, por ejemplo, ¿ya? Se ujú. forma, y ahí se forma el colectivo, ¿ya? Ya, El, sí, ¿Ya? ¿Ahora sí? sí, sí, Ya, muchas gracias, profe. no se preocupe, para eso estamos. Ya, me perdí un poquito, pero vamos a tratar de volver. ¿Qué es lo que estábamos conversando? O sea, perdón, de qué es lo que se quería, o qué es lo que quiere Hufti transmitir. Es que todo esto se basa en que hay problemas. Los problemas en este caso, que lo que él indica es que necesitamos que haya más equidad en salud. La, las necesidades territoriales van a ser diferentes de un territorio a otro. Se necesita de una participación social activa y es ahí donde están los actores. Sin los actores que generen esta presión, este empuje, no hay trabajo. Sin trabajo no hay norma. Sin norma no hay protocolo y por lo tanto no hay la solución de esa necesidad. ¿Ya? Las normas sociales eh, van a ser negociadas y van a ser generadas para, como dice la lámina, decirles cuáles son las reglas del juego, ¿ya? Es decir, yo soy una población diabética, necesito que hayan más médicos especialistas en dicha área, necesito que haya un servicio de salud pendiente de esa área, necesito que hayan muchos actores que estén dependientes de esa área para que yo pueda trabajar, ¿ya? ¿Por qué se puso eso encima? Ay, disculpen. Eh, y finalmente, debemos tomar una decisión. Debemos generar la norma y la propuesta, según Roth, no tiene ningún efecto, no tiene sentido si no es evaluada. ¿Ya? Si no es evaluada, el gobierno sigue creyendo que lo está haciendo todo bien, no hay una no hay una conversación propiamente de lo que se está haciendo y finalmente no se pueden mejorar o reformular los proyectos, ¿ya? Por eso yo le agregué esta última burbuja azul que habla de la necesidad siempre de que todo lo anterior debe estar evaluado. Otro de los objetivos de la clase es hablar del sistema de financiamiento, algo que ya hemos hablado, yo creo que extensivamente, pero hay algunos puntos que debían ser conversados, que cómo discutimos finalmente qué es lo que es em,
de dónde sale este dinero. ¿Ya? La Profe, discusión, ¿sí? una consulta. ¿Con quién estoy En sí, hablando primero? con Romina. Ya, Romina, cuénteme. En sí, como lo que usted nombró todo anteriormente, es como lo que se debiese hacer en los sistemas de salud. Porque a mi parecer siento que es como algo muy utópico y no sé si en realidad se hace. Sí, aquí hay, cuando uno ya empieza a ser parte del sistema de salud, ve que hay ciertos atisbos de esto. Ahora, no estamos hablando de que haya en Chile particularmente un título en salud comunitaria que diga que la gobernanza va a ser derechamente de esta forma trabajada, sino que son teorizaciones. Es decir, cuando hablamos de lo que son los problemas de salud pública, los puedes atacar de la forma de la gobernanza, es decir, proponer a tu jefatura que se trabaje de forma colectiva, se trabaje de forma de espacios comunitarios. Ahora, específicamente, no es que Chile trabaje así, no es que el mundo trabaje así, sino que, insisto, son teorizaciones de lo que debiese suceder, como dices tú, algo bastante utópico en algunos casos, pero que debiese, o las investigaciones indican, que debiese propenderse a trabajar de esta manera, ¿ya? Ahora, tampoco hay que ser ultra negativos, porque sí hay espacios sociales de trabajo. Por ejemplo, a nivel de gobierno local, tienes los cabildos. No sé si has participado en alguno de ellos o has escuchado Es, el tema de los cabildos. sí, o Ya, sea, ahora más con el tema el estallido social más que nada, porque antes, claro, ahí agarraron fuerza, sí, pero los cabildos siempre han existido. De hecho, el concepto cabildo viene de la primera, Junta Nacional, exacto, de la primera Junta Nacional de Gobierno, parte desde un cabildo. Y sí, eran simplemente espacios de conversación. Ahora, han evolucionado, han mejorado, se han quitado. Obviamente pasamos de un proceso de dictadura donde derechamente no te podías juntar con gente, pero de que hay espacios, existen espacios. Pero tienes que pensar que el Estado o la forma de trabajo del Estado chileno es en base a la necesidad. Si tú no básicamente, tomando el ejemplo del estallido social, si tú no quemas un auto, no te va a responder el gobierno, ¿me entiendes? Si tú no tiras si no una me quejo, molotov, no me pescan. exacto, ¿ya? Es como el concepto de guagua que no llora no mama, Sí, finalmente es en base a eso. Ahora, no es que Chile sea así y Chile es el peor país del mundo, Latinoamérica. No, es una concepción, es un prejuicio que uno puede tener, pero básicamente sí tiene algo de realidad. Insisto, también hay espacios para que la comunidad vaya al consultorio. Y, por ejemplo, tenemos mucha intervención de lo que son las juntas de vecinos sí, en lo que son los consultorios. Hay un trabajo, vamos a decir secreto, no es la palabra, porque decirlo de esa manera implica algo más medio turbio, pero hay un trabajo bastante silencioso de lo que son las autoridades, de lo que es, por ejemplo, acá a nivel propio, lo que hace Girboy y lo que hace el intendente, en lo que son la formulación de políticas públicas y lo que son, por ejemplo, el sistema de salud. Un ejemplo desde mi área es la creación del Centro de Especialidad Odontológica, que creció eso de una necesidad de que los consultorios, de que la gente no estaba siendo bien atendida, o perdón, necesitaba más especialistas en odontología, ya que el servicio de salud, es decir, el hospital, no daba abasto. Entonces, ¿qué es lo que se creó? Se creó una presión social, se creó un golpe de mesa, por decirlo así, y decantó en una política, en una promesa de gobierno, en una promesa de alcaldía, no de gobierno, de realizar una clínica privada para la gente del consultorio. ¿Qué hacía esa clínica privada? Descongestionar la lista de espera del hospital. ¿Y qué es lo que hace esa forma de trabajo? Refinanciar con otras lucas, porque la municipalidad es la que controla el consultorio y el Estado es quien controla el hospital. Entonces las lucas vienen de diferentes partes. Son las mismas lucas que vienen de los impuestos, pero la repartija es diferente. ¿Qué es lo que se genera ahí? Que descomprimimos el hospital, damos solución a ciertas problemáticas y también mejoramos levemente lo que es salud bucal a la población, ¿ya? Ahora, también la evaluación, de hecho, de ese mismo plan está bastante mal calificado en algunos casos.
Paula dice, por ejemplo, las necesidades de la población se detectan a través de la encuesta de salud. Esa es una forma de detección, ¿no es cierto? Hay encuestas que se hacen cada cierto tiempo. Nosotros con los chicos de enfermería hicimos una investigación de lo que son las necesidades de los migrantes del servicio de salud, una investigación bien bonita que esperamos que se publique ojalá en algún tiempo. Alex, pero estas políticas locales no son, ay, se me corrió, no son parte de la protección, o sí, porque no vienen de un gobierno central. Sí y no, ¿ya? Porque tienes que entender de que siempre tiene que haber, primero que nada, una presión social para que se genere, o lo que se ha demostrado en los últimos 20, 30 años en el gobierno nacional, es que se requiere de básicamente una protesta para que se genere dicha ley. Y por ejemplo tenemos la ley Zamudio, la ley Emilia de los choques con alcohol, ¿no es cierto? Se genera una presión social y el gobierno actúa. En vez de que lo que sucede en Europa, que es primero que hay una pequeña necesidad, el gobierno la escucha y genera una ley ante facto, en vez de lo que está sucediendo en Latinoamérica, que es leyes post facto, ¿ya? No necesariamente van a ser parte de una protección social, porque no todas van a ser leyes que impliquen dicho efecto, pero sí están basadas básicamente en todos los aspectos de protecciones sociales, porque la seguridad también es parte de la protección social. Espero haberte respondido, Alex, porque básicamente es una pregunta bastante larga. Después dice, de nuevo Paula, entonces las políticas pueden nacer también de la necesidad vista por el personal de salud, no necesariamente por las personas que lo atienden, entendiendo que el personal de salud también son parte de la sociedad, no son gente externa y no están por fuera, y en algún minuto se implicó que solamente ellos podían dar las necesidades, cuando el modelo biomédico, si te recuerdas, lo que vimos anteriormente, el modelo biomédico implicaba que solamente los médicos eran los que hablaban de salud pública, y solamente ellos podían indicar cómo atender a la población, y se vio que era un fracaso realizarlo de esa manera, que no todas las formas de trabajo resultaban, y debió hacerse desde otra manera. Ahora, no es que esté mal hecho que solamente el personal lo haga, y no es que esté bien hecho que solamente la sociedad lo haga. Tiene que haber necesariamente un trabajo bidireccional, porque si no, no llegamos a ninguna parte. Es decir, las personas en sí, una persona, cuando tú lo tomas, una persona, un individuo, tú, Paula Avendaño, tú eres una persona inteligente con ciertas capacidades, que pueden ser capacidades para el arte, capacidades para las matemáticas, capacidades de razonamiento abstracto, etc. Pero si tú te juntas con mucha gente, no van a tener las mismas inteligencias. Por lo tanto, ese rebaño de gente no va a tener necesariamente la capacidad de trabajar ese problema de forma propia. Y ese rebaño de gente necesariamente debe ser de alguna forma dirigido, redirigido, liderado por alguien que sea, entre comillas, mejor que ellos. No estamos hablando de que su cuna sea mejor, sino que estamos hablando de que tenga las herramientas y las competencias para solucionar el problema de ese rebaño, ¿ya? Entonces, eh, para contestar, Paula, las necesidades también se van generando a través de lo que ve el personal de salud, pero siempre tiene que haber un componente social, siempre tiene que haber un componente de por medio. Puede ser que la población no sepa o no se aglomere. En Estados Unidos hace unos 5 o 10 años atrás, no me acuerdo qué pueblito era, pero mucha gente empezó a tener problemas oncológicos. Y finalmente nadie hacía nada porque era un pueblito chico, nadie trabajaba, no había esta cohesión social. Y hasta que un abogado se le murió un familiar, si mal no recuerdo, y esta era una problemática de que se estaba contaminando el agua y eso había generado una intoxicación general en la población, etc. Ahí recién se vio que era una fábrica que estaba tirando sus desechos al agua. Estamos hablando de una población, un pueblo, una ciudad, ¿no es cierto?, que no estaba trabajando cohesivamente, y fue una sola persona la que trabajó, ¿ya? Y de ahí se generaron una bola de nieve donde se vieron que habían muchos más pacientes con la misma problemática, y finalmente se pudo trabajar
el problema de salud pública que había en ese pueblo en particular, ¿me entiendes? Entonces, no hay que ser tan tácito en decir que solamente la población tiene los derechos de generar necesidades y por lo tanto solamente ellos van a tener el derecho de generar la, la, la forma de trabajo, sino que tiene que ser algo más o menos revuelto entre gobierno, consultorio y población. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta para que podamos continuar o estamos ok? Sí, profe, ahora sí entendí más lo del tema de la bidireccionalidad. Perfecto. Ahí se me ocurrió otro ejemplo de la ley de Ricardo Soto, que venía como de la población, de la Exactamente. necesidad. Exactamente, venía de la población, se generó un punch por este líder, ¿no es cierto?, que era muy conocido, muy querido, y finalmente la presión social generó la ley, no fue otra cosa, no fueron nuestros venerados gobernantes. Ya, vamos a la siguiente lámina. Ya, como les decía, la parte del financiamiento, algo ya hemos hablado, ustedes algo ya conocen lo que significan los distintos formas de financiamiento, pero la idea es que yo quiero que aquí hagan otra forma de discusión, que la neurona se les vaya para otro lado y hablen de dónde vienen esos recursos o qué es lo bueno y lo malo de que vengan ciertos recursos de ciertos lados, ¿ya? Vamos a hablar entonces de que la discusión se puede centrar en que el origen de los recursos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, que lo cierre para que no me desconcentre. El origen de los recursos públicos o privados va a ser discusión. ¿De dónde viene la plata? ¿De dónde la sacamos? ¿Ya? La gente que habla de un financiamiento público va a implicar que de que estas lucas salgan de los impuestos generales y de seguros sociales que son obligatorios. Seguro social, por ejemplo, como el seguro de cesantía que en este minuto se está ocupando. La gente que habla por el sistema privado habla de que la gente debe ser lo suficientemente libre y debe tener la suficiente capacidad económica para comprar su propio seguro, ¿ya? Eh, voy a hablar de eso después, Alex, dame un segundito. ¿Qué es lo que habla el privado? Dice que yo tengo las suficientes lucas, yo me puedo proteger de esta manera. O la población general debiese protegerse de esta manera. ¿Cómo? Comprando un propio seguro, como quien compra un plan de celular, ¿ya? Y los aspectos positivos y negativos los vamos a trabajar de la siguiente manera. No podemos hablar de blancos y negros, sino que vamos a tener que confluir en algo que sea objetivo, ¿ya? Hay cosas buenas de lo privado y hay cosas buenas de lo público y viceversa. Hay cosas malas de las dos cosas anteriores, sin implicar que ninguna de ellas sea lo derechamente bueno ni lo derechamente malo, independiente de la ideología que uno tenga, ¿ya? De uno debe ser lo suficiente maduro, objetivo y responsable como para entender que ninguno de los dos extremos va a llevar a un sistema perfecto, ¿ya? Dentro de lo negativo podemos hablar de, por ejemplo, un sistema público o lo que se le critica es que colapsa rápidamente, que tiene baja calidad, que tiene mucha demanda y por eso el colapso es inevitable, que los profesionales de la salud, perdón, simplemente encogen los hombros y dicen se hace lo que se puede con lo poco que tengo, y se habla también de un alto grado de corrupción y hemos visto, lamentablemente, que la poca transparencia en ciertos procesos ha generado el despilfarro de dinero hacia la contratación de gente, por ejemplo, no adecuada para los trabajos, de gente que derechamente eh, no tiene funciones, sino que está ahí trabajando de forma política y no está generando, obviamente, no está haciendo valer su sueldo porque su sueldo es ficticio, ¿ya? O mejor dicho, su posición laboral es ficticia. ¿Qué es lo bueno de un sistema público? Que es universal. Cuando hablamos de un sistema público teórico casi utópico, vamos a tener una gran capacidad de trabajar a toda la población y por eso se consideran universales. Y como hablamos de universalidad, hablamos también de equidad y justicia social, entendiendo eso como que debido al gran acceso, a la gran cobertura de un sistema público universal, gratuito, etcétera, vamos a tener una igualdad o una justicia social en salud, ¿ya? Ahora, si nos vamos a lo privado, ¿qué va a pasar? Que
¿qué va a pasar en un sistema donde solamente hablamos de un seguro de salud privado? O lo que se le critica a ello, mejor dicho, porque esto no es necesariamente verdad, ya que tenemos ejemplos completamente diferentes de sistemas privados, uno que funciona y uno que no funciona. Es que, por ejemplo, la crítica dice aquí que no, el que no tiene no vive. Es decir, si no tengo plata para hacer mi tratamiento contra el cáncer, por ejemplo, me voy a morir. Si soy pobre y no tengo plata para mi seguro, o mi seguro vale muy poco de dinero y tiene muy poca cobertura, finalmente los privados no me van a tratar y me voy a morir. En cambio, si tengo dinero, eso no va a ser así. ¿Ya? Por lo tanto, se genera una gran desigualdad derivada de la cantidad de recursos que dispone esa persona. Obviamente, los propios sistemas privados van a tener una mercantilización de lo que es la salud, indicando que la salud sería como un bien de consumo, como quien se compra un celular o quien tiene mejor plan de celular va a tener mejores servicios. Y el concepto de monopolización implica que como los privados manejan estadísticas monetarias de lo que, en dónde se gasta más dinero y en dónde le implica mayor gasto a ellos, van a ofrecer planes en donde ellos gasten la menor cantidad de dinero posible, dando coberturas probablemente innecesarias, y van a cobrar esas, eh, esas coberturas sin que realmente uno las ocupe, ¿ya? Ahora, ¿cuál es lo que se habla de lo positivo de un mercado de salud privado? Habla de que debiese tener mejor calidad, que el mercado se regula a sí mismo, que debido a que es poca la población y son altas las coberturas, no colapsa. Todo eso lo puse entre comillas porque también son teorizaciones. No necesariamente van a ser de mejor calidad los sistemas privados. Hemos visto sistemas privados de calidad paupérrima, así como hemos visto servicios de salud de muy buena calidad y con baja corrupción, ¿ya? Lo que sí tiene, y yo creo que es innegable, y por eso no está entre comillas, es que al menos en Chile y en gran parte de Europa y Estados Unidos principalmente, el desarrollo de las nuevas tecnologías casi está por puramente de los privados, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ellos generan una necesidad de generar más dinero, de que la plata valga, por decir así, y generan nuevas tecnologías, generan nuevas formas de trabajo que finalmente son llevadas al sistema público, pero no necesariamente, ¿ya? Por eso lo puse que es como algo positivo, pero creo que este punto, objetivamente, uno pudiese decir que está casi a cargo de los privados. El desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevos tratamientos, lamentablemente el sistema público siempre se ha quedado atrás, ¿ya? Me están quedando pocos minutitos. La última. ¿Qué pasa si tenemos algo mixto? Los conceptos mixtos tenemos lo que ya vimos, el sistema Beveridge y el sistema Bismarck, con diferentes formas de trabajo, pero básicamente lo mismo, un sistema de salud universal, público, con intervenciones privadas entrelazadas, a diferencia de Chile, que no es un sistema mixto, sino que yo lo defino, esto es propio mío, así que por favor no me citen, que tenemos una convivencia público-privada. Es decir, hay un carril público y hay un carril privado. Y el paciente pocas veces o muy escuetamente puede cambiarse de carril, ¿ya? ¿Cuándo se cambia de carril? Debido a las garantías explícitas en salud, cuando ese derecho de la persona no puede ser sopesado por el sistema público, el sistema público está obligado a cubrirlo de forma privada. ¿Cuál es el ejemplo más básico de esto? La compra de servicios de diálisis, ¿ya? Históricamente en Chile no ha habido un sistema de salud que sea capaz de controlar y tratar a los pacientes que necesitan diálisis en sus propios establecimientos, y han necesitado progresivamente aumentar los gastos hacia los privados. Y aquí sale una lámina de, por ejemplo, todo el gasto de todos los problemas de salud que no sean diálisis del auge, y, por ejemplo, se gastaron en un total de 7.000 millones de pesos eh, en este trabajo, perdón, son 7 millones de pesos, en compra de servicios
que no fueron auges a privados, ¿ya? Pero en cambio, la compra de servicios de diálisis, solamente del concepto diálisis para nuestros pacientes, en el sistema privado fue de 165 millones. Por lo tanto, la cantidad es agresivamente superior a los otros problemas de salud, ¿ya? Entonces, esa forma, ahí recién tú tienes un entrelazado, o sería mejor dicho, el único ejemplo tácito de entrelazado de público-privado, que básicamente ni siquiera es un entrelazado, porque si uno lo ve desde el punto de vista básico, es una compra de servicios, simplemente una compra de servicios, no es una cobertura, ¿ya? Si lo vemos a nivel mundial, ¿qué es lo que implica el gasto en salud de las personas? En Chile, por ejemplo, a nivel nacional, una persona gastaría hasta un 40% de su sueldo o de sus haberes en salud, ¿ya? Por favor, no hagan dibujo de las láminas, ¿vale? Tenemos a Alemania, ¿no es cierto?, donde las personas tienen un gasto que no llega al 15%, supera el 10%, ¿no es cierto? Pero básicamente tenemos un 12-13% en gasto en salud. ¿Por qué le puse el ejemplo de Alemania? Porque sería el sistema bismarckiano. Y el sistema inglés, el sistema Beveridge, las personas gastarían casi un 10%. Esto puede variar un poquito la estadística año a año, pero básicamente el gasto de una persona en salud, de lo que gasta en su sueldo, no superaría el 10% en el sistema británico, ¿ya? Pero eso tiene que ser llevado a el contexto local, ¿ya? ¿Cuál es el contexto local? Y vemos acá que, por ejemplo, Chile se encuentra que si el gasto per cápita, ¿ya? O sea, el gasto que cada persona genera en salud en millones de pesos, sería similar, si ustedes pueden ver, en Chile, en Alemania y en Inglaterra sería derechamente menor, casi la mitad menor. Ahora, esto, insisto, tiene que ser llevado a un concepto también de entendimiento de lo que significa la política económica de cada país, donde Alemania, por ejemplo, tiene un índice de igualdad de 29 puntos versus Chile y, por ejemplo, Argentina, que casi tienen 50 puntos, ¿ya? En cambio, Alemania y el Reino Unido tienen índices de igualdad que están relativamente cercanos, es decir, su disparidad en cuanto a los recursos son mucho menores que en Chile. Y finalmente el sistema de financiamiento, eso ya lo vimos en otras clases y las tareas que están realizando. Así que no lo vamos a repetir por hoy día. Y me dio la hora justa. Nos queda la tareita. ¿Qué les parece? ¿Unos 5 minutos para ir al baño, para buscarse un café y volvemos para el taller? ¿O seguimos al tiro? Ya, entonces, como Alex fue el único que habló, vamos a hacer la pausita. Dice aquí en mi reloj que son las 9:31. Por lo tanto, nos vamos a ver a las 9:35. Tienen 5 minutitos para... Sí, quedamos... no, quedamos que lo íbamos a revisar esta semana, la semana pasada. ¿Ya? Ya, yo no estaba al tanto de que tenían otra clase después de esto, ¿ya? Bueno, entonces vamos a tener que dejarlo para mañana si es que todos tienen clase de fisio o solamente algunos. Ya, entonces vamos a tener que dejar el taller para mañana entonces. Bueno, cierro entonces acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Botoncito de